Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. ¿Qué onda, Nero? Me llamo Martín. Y esto que voy a contar pasó en Sonora, cuando todavía creía que explorar lugares abandonados era una forma barata de sentirse vivo. No éramos expertos ni nada parecido, éramos gente curiosa, medio imprudente, con camionetas prestadas, lámparas, hieleras y esa confianza tonta que uno trae cuando piensa que lo peor siempre les pasa a otros. Mi primo Raúl fue quien propuso el viaje, porque según él conocía una presa seca que casi nadie visitaba. Raúl era de esos tipos que siempre sabían una ruta alterna, un atajo, una historia vieja contada por alguien en una gasolinera. A mí me gustaba salir con él porque nunca hacía planes normales. Esa vez invitó a dos conocidos suyos, el Chato y Miriam, que traían cámara, dron y ganas de grabar algo para subirlo después. Yo no iba por fama ni por sustos. Fui porque llevaba meses sintiéndome atorado, y el desierto parecía un lugar donde podía respirar. Salimos antes del amanecer, cuando Hermosillo todavía estaba oscuro, y las calles olían a tierra caliente, aunque no hubiera salido el sol. Conforme avanzamos, el paisaje se fue volviendo más seco, más plano, más callado. Raúl manejaba con una mano y con la otra señalaba cerros pelones, caminos de terracería y postes caídos como si nos estuviera mostrando un mapa invisible. Nadie hablaba mucho. El silencio no era incómodo, pero sí tenía algo pesado, como advertencia. Llegamos cerca del mediodía, después de cruzar varios kilómetros de camino malo. La presa ya no parecía presa, sino una cicatriz enorme en medio del desierto. Había lodo cuarteado, piedras blancas, ramas secas atoradas en la tierra y un olor raro, como a humedad vieja atrapada debajo del polvo. El calor era brutal, pero aún así se sentía una frescura baja, pegada al suelo. Miriam dijo que parecía un lugar muerto. Nadie se rió, porque todos pensamos lo mismo. Bajamos las cosas y caminamos un rato buscando dónde poner las tiendas. Raúl insistió en que acampáramos más adentro, donde el terreno se veía parejo y protegido del viento por unas bardas medio enterradas. Yo pensé que eran restos de alguna construcción de mantenimiento, algo de la presa. Había líneas rectas bajo la tierra, bordes apenas marcados y pedazos de piso que sonaban huecos cuando los pisábamos. No le di importancia. En ese momento todo parecía viejo, seco y abandonado. Armamos el campamento mientras el sol se iba poniendo naranja detrás de los cerros. El Chato prendió una bocina bajita, Miriam acomodó su cámara y Raúl sacó unas cervezas como si estuviéramos en cualquier playa. Pero cuando empezó a oscurecer, noté algo que me quitó el ánimo de golpe. Entre el polvo, a unos metros de mi tienda, había una esquina de azulejo azul perfectamente limpia, como si alguien acabara de barrerla desde abajo. Me agaché para tocar el azulejo y sentí frío, un frío absurdo bajo el calor del desierto. Le llamé a Raúl, pero él dijo que seguro era parte de una casa vieja, alguna construcción tragada por el lodo cuando la presa todavía tenía agua. El Chato se emocionó y empezó a rascar con una pala plegable. En menos de media hora apareció un tramo de piso, luego una pared bajita, luego el marco oxidado de una ventana casi completo. Eso cambió el ambiente. Ya no estábamos acampando junto a unas ruinas cualquiera, estábamos encima de algo más grande. Miriam voló el dron antes de que oscureciera por completo, y desde la pantalla vimos figuras rectas bajo el polvo, calles, patios, techos hundidos, bardas alineadas. Era como si un pueblo entero estuviera acostado debajo de nosotros, cubierto apenas por una capa de tierra seca. Raúl se quedó callado al verlo. Por primera vez, no hizo chistes. Después de cenar,
El viento empezó a soplar fuerte y apagó la bocina. Nos metimos chamarras ligeras porque la temperatura bajó de golpe. Yo estaba junto a la fogata, viendo cómo las chispas se iban hacia la oscuridad, cuando noté una luz amarilla a lo lejos. Pensé que era un reflejo de nuestra lumbre, pero luego apareció otra, más abajo, y luego otra detrás de una barda enterrada. Parecían focos prendiendo dentro de casas que no deberían tener techo. Nadie dijo nada al principio. El chato tomó la cámara y caminó unos pasos, pero Raúl lo detuvo del brazo. Las luces no parpadeaban como lámparas viejas, ni se movían como linternas. Eran firmes, domésticas, cálidas, como las de una sala donde alguien está despierto tarde. Lo peor era que salían desde abajo del polvo, desde ventanas enterradas hasta la mitad. Miriam susurró que tal vez había gente viviendo ahí, pero no se escuchaba ningún motor, ninguna voz, ningún perro. Nos acercamos con cuidado, alumbrando el suelo. Cada paso levantaba polvo fino, pero debajo se distinguían banquetas, escalones y puertas sepultadas. Frente a una casa, Raúl descubrió una placa rota con un apellido apenas visible. No era instalación de la presa, era una vivienda. Luego vimos otra y otra más, todas alineadas, intactas en partes, como si las hubieran cubierto de golpe. La idea de estar caminando sobre habitaciones completas me dio una vergüenza extraña, como si estuviéramos profanando algo. Regresamos al campamento sin discutirlo. Nadie quiso explorar más esa noche. Las luces siguieron encendidas durante horas, quietas bajo la tierra, formando calles donde antes solo veíamos desierto. Me acosté vestido, con las botas puestas, escuchando el viento pegar contra la lona. Cerca de la madrugada, cuando la fogata ya era pura brasa, oí pasos suaves alrededor de mi tienda. No eran botas ni animales. Sonaban como pies desnudos arrastrándose despacio sobre polvo húmedo. Me quedé inmóvil, con la respiración atorada y la mano apretando la navaja que llevaba en la mochila. Los pasos rodearon mi tienda varias veces, despacio, sin prisa, como si alguien midiera el espacio. Escuché el mismo sonido junto a las otras tiendas, una fricción blanda contra la tierra. Raúl preguntó desde afuera si alguien estaba despierto, pero nadie contestó. Entonces algo rozó mi lona desde abajo, con dedos largos o uñas hinchadas, dejando una mancha oscura. Al amanecer salí sin haber dormido. La luz del sol volvió todo más real y más feo. Alrededor de las tiendas había círculos completos de huellas descalzas, hundidas en el polvo como si la tierra hubiera estado mojada durante la noche. Eran muchas, demasiadas para una sola persona. Algunas eran pequeñas, de niño, otras grandes, con los dedos abiertos y deformes. Lo más raro era que ninguna huella se alejaba del campamento. Solo giraban alrededor, cerrándose sobre nosotros. Miriam empezó a llorar sin hacer ruido. El chato quiso guardar el dron y largarse, pero la camioneta no prendió. La batería estaba bien, las luces se encendían, pero el motor tosía como si tuviera agua adentro. Raúl levantó el cofre y encontró lodo fresco pegado en partes que habían estado limpias el día anterior. No era lodo seco de la presa, era negro, espeso, con olor a canal viejo. Cuando lo tocó, se le quedó pegado como grasa podrida. Decidimos caminar hasta una loma donde había señal, dejando casi todo en el campamento. Avanzamos por una calle enterrada que ya se veía más clara con la luz. Había puertas cerradas, bajo montones de polvo, ventanas con cortinas pegadas por dentro y juguetes de plástico asomando entre grietas. En una pared, alguien había escrito con pintura deslavada que no querían irse. Raúl se detuvo ahí demasiado tiempo. Luego confesó que sí sabía del desalojo, pero no de eso. Nos contó que la presa había cubierto un poblado después de que la gente se negó a vender. Los sacaron con policías, máquinas y amenazas. Algunos regresaron durante la noche para rescatar cosas, y luego vino una crecida que nadie quiso investigar bien.
Yo sentí rabia, pero también miedo, porque las luces no eran recuerdo ni leyenda. Mientras Raúl hablaba, una puerta enterrada crujió detrás de nosotros. De la rendija salió primero agua, luego una mano pálida, arrugada, temblando. La persona que salió no parecía viva, pero tampoco era un cadáver. Era una señora empapada, con la piel blanca y reblandecida, como cuando uno pasa mucho tiempo en el agua. Tenía tierra en el pelo y los ojos abiertos de una forma imposible de sostener. Detrás de ella salieron otros, despacio, desde puertas, ventanas y grietas. No corrieron, no gritaron, solo nos rodearon extendiendo las manos, repitiendo con voces llenas de agua que ocupáramos su lugar. No nos atacaron como yo esperaba. Se movían lento con una tristeza desesperada, bloqueando el camino hacia la loma. La señora se acercó a Raúl y le puso una mano en el pecho. Él cayó de rodillas, temblando, y empezó a decir que lo perdonaran. Entonces entendí algo horrible. Ellos no querían sangre, querían intercambio, querían que alguien vivo quedara ahí bajo ese polvo para que uno de ellos pudiera caminar hacia el sol sin regresar. El chato salió corriendo hacia la camioneta y dos hombres empapados lo siguieron sin apresurarse. Miriam y yo jalamos a Raúl, pero él parecía clavado en el suelo. La tierra empezó a hundirse bajo sus rodillas, como lodo, aunque estaba seca. Raúl lloraba y decía nombres que no conocíamos. Después supe que su abuelo había manejado maquinaria en aquel desalojo. Él no nos llevó ahí por accidente. Quería grabar el lugar, quizá para limpiar una culpa heredada. La señora soltó a Raúl y miró hacia una casa medio descubierta. Desde adentro se oyó un golpe, como alguien tocando una pared bajo el agua. Raúl dejó de resistirse. Nos gritó que nos fuéramos, pero no fue un acto heroico limpio. Fue miedo, culpa y rendición al mismo tiempo. La tierra le llegó a la cintura en segundos. Miriam quiso ayudarlo, pero yo la jalé con todas mis fuerzas, porque los demás ya venían hacia nosotros. Corrimos hasta la camioneta mientras el campamento se hundía detrás. El motor prendió al primer intento, como si algo hubiera soltado la mano que lo apretaba. El chato apareció de pronto, cubierto de lodo, golpeando la puerta. Lo subimos sin preguntar. Al arrancar, vi por el retrovisor a una mujer seca caminando entre las ruinas, con la cara levantada al sol. Detrás de ella, donde Raúl había estado, solo quedaba polvo recién movido. Llegamos a un pueblo cercano casi sin hablar. La policía volvió con nosotros al día siguiente, pero no encontró luces, huellas ni gente. Solo ruinas, tiendas rasgadas y una zona hundida que dijeron que era peligrosa por cavidades bajo la tierra. El cuerpo de Raúl nunca apareció. En el acta pusieron desaparición por accidente y su familia aceptó eso porque era más fácil que aceptar cualquier otra cosa. Miriam borró sus videos. El chato dejó de salir de su casa. Yo no volví a explorar nada. A veces sueño con calles bajo el polvo y focos amarillos prendidos en salas donde nadie respira. Sé que Raúl se quedó ahí. No sé si como castigo o como pago. También sé que alguien salió por él, porque eso fue lo que vimos. Desde entonces entendí que hay lugares que no están abandonados, solo están esperando reemplazo, y que la tierra también aprende a cobrar lo que le deben. Hola, Nero. Me llamo Sergio y esto me pasó hace unos años, cuando todavía trabajaba llevando refacciones entre ciudades del norte. Yo manejaba seguido por Coahuila, casi siempre de noche porque el calor bajaba y las carreteras iban más solas. No era algo raro para mí. Ya conocía los tramos largos, las gasolineras aisladas, los retenes vacíos y esos pueblos que aparecen entre cerros, como si nadie los hubiera visitado en mucho tiempo. Aquella vez salí tarde de Monclova, con la idea de llegar antes del amanecer a Saltillo. Traía café en un termo, música bajita y la ventana apenas abierta para no quedarme dormido. El cielo estaba limpio, sin nubes,
y la luna alumbraba partes del camino, como si alguien hubiera puesto lámparas muy lejos. No recuerdo haber sentido miedo al principio. Lo que sentía era cansancio, de ese que te vuelve lento y te hace cometer decisiones tontas. Después de varias horas, empecé a notar que el indicador de gasolina bajaba más rápido de lo normal. No estaba en cero, pero tampoco quería arriesgarme en una carretera tan sola. Vi un letrero viejo, medio torcido, con el nombre de un pueblo que no conocía. No aparecía en mi ruta, o al menos yo no lo había visto antes. Pensé que habría una tienda, una bomba, cualquier cosa. Tomé la desviación sin pensarlo demasiado. El camino al pueblo era estrecho y estaba lleno de tierra suelta. Las piedras pegaban debajo de la camioneta y el polvo se metía por las rendijas. A los lados no había casas, solo matorrales secos, cercas caídas y algunos postes sin cables. Me pareció raro que no hubiera luces a lo lejos. Seguí avanzando porque ya estaba metido y porque en carretera uno se convence de que cualquier lugar habitado es mejor que quedarse parado. Cuando por fin llegué, el pueblo parecía dormido. Había casas bajas de adobe y bloc, una capilla pequeña, una plaza sin árboles y una tienda con cortina metálica cerrada. No vi perros, ni gallinas, ni gente sentada afuera. Eso me inquietó más que la oscuridad. Dejé la camioneta junto a una banqueta rota y apagué el motor. El silencio fue tan pesado que escuché cómo el metal caliente tronaba debajo del cofre. Me quedé sentado un rato, esperando ver movimiento en alguna ventana. Entonces noté algo extraño. Varias puertas estaban abiertas apenas, como si la gente acabara de entrar o estuviera a punto de salir. También había sillas colocadas frente a las casas, todas viendo hacia la misma dirección. No entendí por qué, pero sentí que no debía tocar el claxon. Bajé despacio, con las llaves en la mano, y en ese momento escuché un reloj dar las campanadas. Las campanadas venían de la capilla, aunque yo no veía ningún campanero. Sonaron lentas, huecas, y se fueron metiendo por las calles como si el pueblo entero estuviera hecho de lámina. Después de la última, empezaron a abrirse más puertas. Primero una, luego otra, luego casi todas. Salieron personas en silencio, señoras con rebozo, hombres en camiseta, niños descalzos. Nadie prendió luces, nadie preguntó quién era yo. Todos caminaban hacia la plaza mirando al suelo. Me escondí junto a la camioneta sin saber por qué. No estaban corriendo ni parecían dormidos, pero se movían con una obediencia rara, como si alguien los jalara desde adentro. Una niña pasó cerca de mí con los ojos abiertos, secos, sin parpadear. Traía un muñeco apretado contra el pecho. Su mamá iba detrás, pero no la tocaba ni la miraba. Todos tomaban su lugar alrededor de la plaza, dejando el centro vacío. Pensé en subirme y largarme, pero algo me detuvo. No fue curiosidad, fue esa sensación tonta de que si hacía ruido me iba a pasar algo peor. Vi a un señor viejo acomodar una silla frente a su casa y sentarse muy derecho. Luego levantó la cara hacia el cielo. Los demás hicieron lo mismo, uno por uno. No hablaban, no tosían, ni siquiera se escuchaban sus pasos. Solo quedaba el zumbido de los focos apagados. Miré hacia arriba, esperando ver un avión, un incendio, cualquier cosa normal. El cielo seguía limpio, negro y lleno de estrellas. Pero había una parte, justo encima de la capilla, donde las estrellas parecían borrosas. No tapadas, sino movidas, como cuando el calor de la carretera deforma el paisaje. Me dio un escalofrío porque no hacía calor. Al contrario, el aire se había puesto frío de golpe y mi aliento salió blanco frente a mi boca. Me subí a la camioneta y giré la llave. El motor encendió, pero sonó ahogado, como si le faltara aire. Metí reversa con cuidado y regresé por la calle por donde había entrado. Al llegar a la salida del pueblo, frené. No estaba el camino de tierra. En su lugar había una calle más, con casas iguales, puertas abiertas y sillas vacías mirando al cielo. Di vuelta, aceleré, busqué otra salida,
Todas terminaban de la misma manera. El tablero marcaba poco después de las 2:30 de la madrugada. Yo sudaba aunque el frío me mordía los dedos. Pasé junto a la plaza y vi que varios habitantes habían empezado a arrodillarse despacio, sin bajar la mirada del cielo. Sus rodillas pegaban contra el suelo con golpes secos. Entonces sentí una presión en los oídos, como cuando baja un avión, y la mancha sobre la capilla empezó a latir muy lento, como si respirara. A las 3 de la mañana, el aire vibró tan fuerte que el parabrisas se llenó de grietas delgadas. No fue un trueno ni un temblor. Era como si algo enorme estuviera tarareando encima del pueblo, pero sin sonido verdadero. La camioneta se apagó sola. La radio soltó pura estática. Vi a todos arrodillados en la plaza, con la cara levantada, y entendí que no estaban esperando ver algo. Estaban ofreciendo su mirada. La mancha bajó despacio, deformando las estrellas alrededor. No tenía forma clara. Parecía una masa oscura, húmeda, pero también transparente en algunas partes, como si el cielo se hubiera doblado hacia abajo. Cuando estuvo más cerca, sentí náusea y un dolor detrás de los ojos. Intenté agacharme para no verla, pero el cuerpo no me obedeció. Mi cuello se puso rígido. Mis rodillas golpearon el piso de la camioneta antes de que pudiera sostenerme. Me arrastré fuera, cayendo sobre la calle. Las piedras me rasparon las palmas, pero casi no sentí dolor. Lo peor era la presión en la cabeza. Esa cosa no jalaba el cuerpo, jalaba la atención. Mientras más trataba de no mirarla, más se metía en mi pensamiento, ocupando todo. Vi a un muchacho llorando, sin hacer ruido. Las lágrimas le corrían por la cara, pero sus ojos seguían fijos arriba, abiertos como platos. La masa se quedó suspendida sobre la capilla. El aire olía a metal caliente y tierra mojada, aunque no había llovido. Empezaron a caer gotas negras sobre el techo y las bancas de la plaza. No salpicaban, se quedaban pegadas como chapopote y se movían poquito, buscando grietas. Un hombre mayor se desplomó de lado, pero nadie lo ayudó. Su esposa siguió arrodillada junto a él, mirando hacia arriba con una calma horrible. Entonces vi a la niña del muñeco. Estaba cerca del kiosco, temblando de pies a cabeza. El muñeco ya no lo abrazaba, lo tenía tirado a un lado. Sus ojos se habían puesto rojos, no de sangre, sino de tanto no parpadear. La masa pareció inclinarse hacia ella, y todos los habitantes levantaron más la cara al mismo tiempo. Fue ahí cuando comprendí que no solo la miraban, le estaban dando permiso. Yo cerré los ojos con toda la fuerza que pude y me mordí la lengua hasta sentir sangre. El dolor me soltó un segundo. Me levanté tambaleándome y corrí hacia una casa con la puerta abierta. Adentro olía a vela apagada y ropa vieja. Me metí debajo de una mesa apretándome la cara contra el piso. Desde ahí escuché cómo la vibración cambiaba, más baja, más llena, como si algo estuviera tragando despacio. No sé cuánto tiempo pasé debajo de aquella mesa. Perdí la noción porque la vibración hacía que todo se sintiera igual, como si el tiempo estuviera detenido. A ratos escuchaba pasos afuera, lentos y arrastrados. Luego silencio. Luego otra vez ese zumbido pesado entrando por las paredes. Mantuve los ojos cerrados hasta que me dolieron los párpados. Tenía miedo de mirar aunque fuera un segundo. Sentía que, si lo hacía, algo dentro de mí ya no iba a regresar jamás. Poco antes del amanecer, el sonido empezó a alejarse. No desapareció de golpe, fue subiendo poco a poco, igual que un enjambre que se pierde en el cielo. Entonces me atreví a abrir los ojos. La casa estaba igual, pero había gotas negras pegadas en el techo y las paredes. Algunas se movían despacio, como aceite vivo. Salí con cuidado. La calle estaba llena de gente tirada, todavía de rodillas, con la cabeza inclinada hacia enfrente. Muchos seguían respirando, otros no.
Vi al señor de la silla completamente inmóvil, con la piel gris y los ojos abiertos. Más adelante estaba la niña. Seguía viva, pero parecía ida, como si ya no entendiera dónde estaba. Varias personas comenzaron a levantarse lentamente cuando salió el sol. Ninguna lloraba, ninguna veía a los muertos. Simplemente regresaban a sus casas, arrastrando los pies, igual que trabajadores después de una jornada demasiado larga para el cuerpo. Corrí hacia la camioneta esperando que tampoco pudiera salir del pueblo. Encendió al primer intento. Manejé directo por la calle principal y esta vez sí apareció el camino de tierra. No miré atrás ni una sola vez. Sentía la cabeza pesada y cada tanto me daban ganas de detenerme y voltear al cielo. Tuve que poner música fuerte y abrir las ventanas para mantenerme concentrado. Cuando llegué a la carretera principal, amanecía completamente. Días después busqué el nombre del pueblo en mapas y registros viejos. Sí existía, pero casi no aparecía información. Encontré una nota antigua sobre habitantes desaparecidos cada ciertos años y rumores de ceremonias nocturnas. También leí testimonios de viajeros que hablaban de personas mirando el cielo durante horas, inmóviles. Nadie explicaba nada claramente. Lo más raro fue descubrir que el pueblo tenía menos habitantes registrados cada década, aunque nunca reportaban mudanzas ni abandonos masivos. Desde aquella noche no puedo manejar de madrugada sin sentir ansiedad cuando el camino queda demasiado silencioso. A veces despierto exactamente a las 3 de la mañana con los ojos clavados en el techo, escuchando un zumbido lejano que quizá solo existe en mi cabeza. Lo peor no fue ver esa cosa descender, sino entender que el pueblo no estaba atrapado por ella. El pueblo entero llevaba años preparándose para convertirse lentamente en parte de algo que seguía hambriento. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. Hola Nero, me llamo Carla y esto me pasó en un retiro al que fui en Durango, cuando todavía creía que alejarme de todo me iba a hacer bien. Había terminado una relación muy pesada y acepté ir porque una amiga insistió mucho. El lugar estaba metido entre pinos, lejos de señal, ruido y cualquier cosa conocida. Al principio pensé que eso era justo lo que necesitaba, aunque desde que llegamos sentí una incomodidad difícil de explicar. Éramos varias personas, casi todos desconocidos entre nosotros, reunidos para pasar un fin de semana de silencio, caminatas y ejercicios raros de respiración. Los coordinadores hablaban con esa calma fingida de quien ya repitió el mismo discurso demasiadas veces. Nos pidieron dejar los celulares apagados en una caja, según ellos, para desconectarnos de verdad. Yo no quería, pero todos lo hicieron y me dio pena negarme. Esa primera tarde todavía parecía algo normal, incómodo, pero normal. El campamento estaba dividido en pequeñas zonas, con tiendas acomodadas en medio círculo cerca de una explanada de tierra oscura. Más allá empezaba el bosque cerrado, espeso, con ramas bajas y un olor constante a humedad vieja. Durante la cena, nos dijeron que no saliéramos de noche porque había barrancos, animales y senderos fáciles de confundir. Lo dijeron sonriendo como advertencia de rutina, pero noté que un coordinador miró hacia los árboles sin poder disimular su nerviosismo. Esa noche casi nadie hablaba. El frío se metía por la ropa aunque lleváramos chamarra, y el silencio del bosque no era tranquilo, sino pesado. En mi tienda dormíamos 3 mujeres. Una roncaba bajito y la otra se movía mucho dentro de su sleeping. Yo tardé bastante en quedarme dormida porque escuchaba crujidos afuera, pasos secos, ramas que tronaban lejos. Me repetí que era normal, que el monte siempre sonaba así cuando uno no estaba acostumbrado. Antes de acostarnos,
Una de las coordinadoras pasó por cada tienda, recordándonos que no saliéramos hasta que sonara la campana del desayuno. Dijo que era por seguridad, pero su voz ya no tenía esa suavidad de la tarde. Parecía cansada, tensa. Cuando se alejó, escuché que otro coordinador le susurró algo, y aunque no entendí las palabras, sí capté el tono. Era miedo contenido, de ese que uno intenta esconder porque sabe que puede contagiarse. Me desperté todavía de noche, con la garganta seca y una presión rara en el pecho. No sabía qué hora era, pero faltaba mucho para amanecer. Al principio pensé que el frío me había despertado. Luego escuché algo afuera, muy cerca de la lona. Un sonido húmedo, lento, como si alguien estuviera arrastrando un trapo empapado sobre la tierra. No era viento ni animal. Se movía entre las tiendas, dando vueltas, cada vez más despacio. Me quedé inmóvil, escuchando ese arrastre que parecía pegarse al suelo con cada movimiento. La mujer que dormía junto a mí se incorporó apenas, pero le tapé la boca sin pensar. No dije nada, solo negué con la cabeza. Afuera, el sonido se detuvo justo frente a nuestra tienda. La lona se hundió un poco, como si algo pesado respirara del otro lado. No se veía sombra, pero el olor a tierra mojada entró de golpe. Después se movió hacia otra tienda. Escuché a alguien susurrar una grosería, luego el cierre abriéndose despacio. La voz de un coordinador sonó bajita, pidiendo que nadie saliera. Entonces hubo un ruido seco, como cuando una raíz se rompe. No escuché gritos. Eso fue lo peor. Solo un golpe ahogado contra la tierra, un jadeo cortado y luego silencio. El arrastre continuó, más lento, rodeando las tiendas como si estuviera revisando algo. Cuando por fin amaneció, nadie tocó la campana. Salimos temblando, con las caras pálidas y sin saber qué preguntar primero. La tierra alrededor de varias tiendas tenía surcos circulares perfectos, marcados como si algo enorme hubiera girado ahí toda la madrugada. No eran huellas, eran canales húmedos, hundidos, brillantes. En una tienda encontramos un sleeping vacío, todavía tibio, abierto desde adentro. La persona que dormía ahí simplemente ya no estaba. Los coordinadores dijeron que seguro alguien se había perdido por caminar sonámbulo, pero ni ellos parecían creerlo. Un muchacho empezó a gritar que faltaban 2 personas, luego fueron 3. Una señora encontró su mochila salpicada de lodo por dentro, aunque estaba cerrada. Nadie sabía qué hacer porque los celulares seguían guardados y la camioneta estaba lejos, al otro lado de un camino que según ellos no debíamos tomar sin guía. La calma se quebró en minutos. Yo vi algo que casi nadie notó al principio. Los surcos no estaban hechos al azar. Rodeaban cada tienda, pero también cada lugar donde alguien había dormido afuera durante la meditación nocturna. Había círculos completos alrededor de los sleeping, como marcas de ganado, solo que sobre personas. En uno de esos círculos, la línea estaba rota, como si quien estaba dentro hubiera movido una pierna o se hubiera levantado. Ahí, la tierra estaba abierta, removida hacia abajo. Los coordinadores insistieron en reunirnos en la explanada para contar a todos y esperar indicaciones. Esa palabra me dio rabia. No había señal, no había ayuda, y ellos actuaban como si siguieran un manual. Mientras discutían, miré hacia el bosque y vi los mismos surcos, pero más anchos, perdiéndose entre los pinos. No iban hacia el campamento, venían de allá, y al verlos entendí algo que me dejó helada. Lo de la noche no había terminado. Para media mañana, los coordinadores aceptaron que teníamos que irnos. No lo dijeron como una decisión, sino como si apenas hubieran recibido permiso de algo invisible. Nos formaron en grupos y nos pidieron caminar juntos hacia la camioneta, pero el sendero estaba cambiado. Donde el día anterior había tierra firme, ahora había partes blandas, hundidas, con círculos incompletos marcados entre las raíces. Cada paso sonaba mojado. Nadie quería decirlo, pero todos mirábamos el suelo.
Uno de los coordinadores, Ernesto, se adelantó con un palo para revisar el camino. Lo vi detenerse junto a una zona oscura, como lodo fresco. Dijo que no pisáramos ahí. En ese momento, una muchacha resbaló y soltó un grito corto, más de susto que de dolor. No cayó dentro del lodo, solo rompió con el talón uno de esos surcos delgados. La tierra vibró debajo de ella, como si algo hubiera despertado por contacto. Ernesto corrió para jalarla, pero la muchacha ya estaba hundiéndose. No fue rápido como en una película. Fue lento, horrible, como si el suelo la estuviera tragando con paciencia. Ella movía los brazos, pero cada movimiento la bajaba más. Dos personas intentaron agarrarla y Ernesto les gritó que se quedaran quietos. Cuando la tierra le llegó al pecho, dejó de gritar. Su cara cambió, como si hubiera sentido algo apretándola desde abajo. La perdimos frente a todos, sin poder hacer nada. Al final, solo quedó su chamarra atorada en una raíz y un hueco redondo que se cerró con un sonido húmedo. Nadie habló durante varios segundos. Después, una señora vomitó junto a un pino. Ernesto se sentó en el suelo, llorando en silencio. Ahí entendí que los coordinadores no sabían controlar aquello. Tal vez solo sabían ciertas reglas y aún así nos habían llevado. Regresamos al campamento porque el camino a la camioneta estaba lleno de marcas. Fue una decisión absurda, pero avanzar parecía peor. En la explanada, Ernesto confesó que no era la primera vez que aparecían surcos, aunque sí la primera con desaparecidos. Dijo que el dueño del terreno les había advertido no acampar cerca de la cañada en temporada de lluvias. Ellos lo ignoraron porque el retiro ya estaba pagado. Nadie lo golpeó, pero todos lo odiamos. Esa tarde hicimos lo único que se nos ocurrió: juntar piedras, ramas y lámparas alrededor de las tiendas como si una barrera pobre pudiera servir. Yo encontré los celulares en una caja cerrada, dentro de la tienda de los coordinadores. No había señal, pero guardé el mío igual, por sentir algo propio conmigo. Cuando cayó la noche, nadie quiso dormir. Nos sentamos pegados unos a otros, mirando la tierra, esperando el primer arrastre. La segunda madrugada fue peor, porque ya sabíamos lo que podía pasar. Nadie hablaba. Solo se escuchaban respiraciones rápidas y el crujido ocasional de la fogata apagándose. Yo tenía la lámpara apuntando al suelo cuando apareció el primer movimiento. La tierra comenzó a hundirse formando una línea húmeda que avanzaba lentamente entre nosotros. No vimos nada salir. El surco simplemente se hacía solo, como si algo enorme pasara debajo, rozando apenas la superficie del terreno. Ernesto empezó a decirnos que no nos moviéramos por ningún motivo. Repetía eso una y otra vez, casi rezándolo. El surco rodeó primero a una señora que estaba sentada junto a mí. Dio una vuelta completa alrededor de ella y siguió avanzando. Luego rodeó a otro muchacho, después a mí. Sentí el olor a humedad subir desde abajo, mezclado con algo podrido. Nadie respiraba fuerte. Todos entendimos que moverse era romper esa especie de marca invisible. Uno de los hombres del grupo perdió el control cuando el surco llegó a sus piernas. Se levantó de golpe y empezó a correr hacia los árboles. Alcanzó apenas unos metros. La tierra explotó debajo de él como si hubiera reventado una bolsa llena de lodo. Algo lo jaló hacia abajo con una fuerza brutal. Apenas vimos sus manos enterrándose mientras intentaba agarrarse de raíces y piedras. Sus uñas dejaron marcas profundas antes de desaparecer por completo. Después de eso, nadie volvió a moverse. El surco continuó dando vueltas alrededor de algunos y pasando de largo junto a otros. Tardó muchísimo. El frío ya no se sentía porque el miedo ocupaba todo. Cuando empezó a aclarar el cielo, el sonido húmedo se alejó hacia el bosque. Esperamos todavía largo rato antes de atrevernos a levantarnos. Éramos menos de la mitad. Los coordinadores parecían envejecidos. Ernesto ni siquiera podía sostener la mirada de nadie.
Con la primera luz decidimos salir todos juntos, caminando exactamente sobre las huellas del día anterior. Nadie se separó, ni un paso. Tardamos horas en llegar a la carretera porque rodeamos cualquier zona donde hubiera tierra removida. Encontramos la camioneta intacta. Manejar de regreso fue silencioso, pesado, como transportar un funeral. Cuando por fin llegó ayuda, los coordinadores inventaron que varios se habían perdido durante una tormenta nocturna. Nadie quiso discutir, solo queríamos salir de ahí. Meses después, todavía sueño con ese sonido arrastrándose alrededor de mí. Investigué el terreno y descubrí que décadas atrás hubo minas abandonadas bajo esa parte del bosque, túneles viejos donde desaparecieron trabajadores enterrados vivos después de un derrumbe. No sé qué había realmente bajo nuestros pies, ni quiero saberlo. Lo único claro es que aquella cosa no cazaba por hambre. Escogía personas y todavía recuerdo la sensación de haber sido marcada antes de dejarme ir. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.